una publicación anónima, un Omega en celo y una cacería salvaje en pleno tren subterráneo. En una app secreta solo para alfas y omegas aparece un mensaje que desata el caos. Omega en celo suelto en el tren A en la estación B. Como dicen, al que madruga, Dios le ayuda, buena suerte cazando. Lo que parecía un día normal para Hae-jung se convierte en una pesadilla cuando su cuerpo entra en celo sin previo aviso. Rodeado de alfas hambrientos, comienza una carrera contra el tiempo y el deseo. Podrá salir ileso o caerá en las garras de su cazador. Además del género de hombre o mujer, existía un subgénero los que eran denominados alfa, omega y beta. Para los primeros existía una aplicación exclusiva en donde había noticias, anuncios, peticiones, búsqueda de parejas y demás. Ningún beta podía entrar a esta, solo era para omegas y alfas. La aplicación AO, si bien era para informar, más que nada, claramente había personas que la utilizaban con otro propósito. Justo en ese momento, en la estación de tren, un anuncio fue publicado en aquel foro. Estaba un omega en celo suelto, el cual fue entrenado por su alfa para poder ser más sumiso, fue llevado ahí con la orden de divertirse con el primer alfa que encontrase, aunque estaba claro que más de uno lo buscaría. Claramente, todos los alfas que estaban pendientes del foro y estaban en el tren, tomaron atención a esta publicación y no tardaron en salir a buscar a aquel omega. No sería difícil el encontrarlo, pues el aroma del celo era muy fácil de identificar para los alfas. Un omega pelinegro se encontraba en celo justamente en ese momento. El problema era que aquel pelinegro no era el chico de la publicación, pero debido a su celo todos los alfas lo rodearon, y a pesar de que el pelinegro no entendía y negaba ser el chico de la publicación, ninguno de ellos le creyó. No tardaron nada para comenzar a divertirse entre todos. Aquel omega nunca tuvo contacto alguno con un alfa, solo salía con mujeres beta, pero debido al celo, era que ahora mismo estaba completamente a su merced. Las feromonas que soltaban los alfas no le ayudaban para nada e incluso utilizaron un juguete con él. Intentaban no ser muy obvios, pues todo eso estaba ocurriendo en uno de los vagones en movimiento. Claramente las personas alrededor sabían que pasaba algo, pero preferían no interrumpir, pues podían meterse en un problema grande. Si bien el pelinegro estaba algo perdido, nada de lo que le estaban haciendo los alfas le desagradaba debido al celo. Beom-Hoo era el nombre del alfa que hizo la publicación. Él también se encontraba en el vagón y decidió que sería bueno ir en búsqueda del omega que entrenó, pero fue mala suerte cuando al que encontró rodeado de alfas no era nadie más que su superior del trabajo. Claramente algo estaba mal, porque ese no era el omega que había entrenado. Por los altavoces del tren anunciaron que por unos pocos minutos la luz se cortaría debido a una interferencia, pues estaban por pasar un túnel, y fue así que Beom-Hoo aprovechó aquel momento para poder rescatar a su superior. Resulta que aquel mismo día, el castaño le preguntó a su superior si estaba por llegar su celo, pero como en la oficina el pelinegro era bastante estricto y exigente, lo regañó por hablar de aquel tema y lo negó, diciendo que solamente tenía un resfriado, pero claramente el castaño tenía la razón al final. Como el pelinegro estaba aún desesperado, buscó ayuda en Beom-Hoo, y este, al ver lo distinto que se comportaba fuera de la oficina, decidió ver un poco más de esas expresiones, por lo que le ayudó. El castaño lo llevó al hotel que tenía pensado llevar al verdadero omega en celo que él había dejado subir al vagón. Sin embargo, usó aquello con el pelinegro, aprovechando el momento. No estaba desesperado y no le agradaba que otros hubieran tocado su cuerpo, por lo que primero lo llevó a la ducha y con ropa incluida lo mojó, queriendo quitarle el aroma apestoso de esos otros alfas. El omega parecía hechizado, pues lo único que quería era probar el sabor de un alfa, y no pasó mucho para que el castaño cumpliera su deseo. Si bien tenía algunas exigencias, no pasó demasiado para que ambos estuviesen en la ducha, uniéndose como uno solo. Pasaron minutos y ambos, ahora en la cama, se divertían. Para el pelinegro era increíble lo que estaba sintiendo. Nunca antes estuvo con un hombre y mucho menos con un alfa. Era una experiencia nueva, pero que sin duda desde el principio estaba disfrutando. Quería más, pero a la vez quería parar. Los movimientos y rudeza del castaño llegaban a volarle la cabeza. Hasta hace unos momentos, por el celo, ni siquiera reconoció bien a Beom-Hoo, pero ya en el hotel le llamó por su nombre, cosa que sorprendió al alfa, dándose cuenta de que por fin le reconoció.
En un momento parecía como si Beomgyu estuviese vengándose. En el trabajo, el pelinegro solía ser muy estricto, nunca decía por favor o gracias, y aquello solía molestarle a veces al alfa, por lo que en ese momento justamente estaba haciéndole pagar. No duraron mucho más, solamente porque el Omega se desmayó. No obstante, Beomgyu solo lo dejaría descansar un momento, la noche era joven aún, y él no pensaba terminar todavía. Pasado el tiempo, aquello había sido tan espectacular para el pelinegro que no se alejó del castaño. Resulta que ahora ambos hacían transmisiones en vivo en aquella app, ya sea en la calle, en público o simplemente el Omega mostrándose. Únete como miembro del canal y desbloquea beneficios increíbles. Tendrás insignias de fidelidad, emojis exclusivos, menciones especiales y acceso anticipado a nuevos videos. Haz clic en unirme y sé parte de esta comunidad. Gracias por tu apoyo. No dudes en unirte a mi canal de WhatsApp para saber cuando suba videos, tenga anuncios importantes o para participar en encuestas. También sígueme en mis cuentas de Instagram y Twitter para ver contenido extra. No olvides darle me gusta, comentar y compartir este videito si te gustó el resumen. Una mención especial a los miembros del canal: Benja 2012X, Lío, Yamile Gamarra, Juliana Torres, Julie Albarrán, Marcus Peralta, Isabel Jiménez, Margarita Candia, Diana Pérez, 123 Merritt Historias, Tamara Cáceres, Ledis Atravera Sandoval, Juan Martín González Herrera, Juanca, Esperanza Solorzano Burillo, Pablo Lozada, Miri84, Jocelyn Galdames, Norma Sánchez, Celeste Solís, Marely Bolaños, María Chipat, El Emperador Michael Kaiser, Bani, Nando S. Vita. Muchas gracias por su aporte, ayudan a que el canal siga creciendo. Saluditos a las siguientes personitas por comentar primero.